Por supuesto, de unas bocinas activas siempre esperaría que resolvieran al máximo todos los problemas. Bueno, por eso diría que para esos fines son ideales, compactez y que resuelvan al máximo los problemas. En la mayoría de los casos al final no obtenemos mucho de eso, ¿verdad? Así es. Pero conceptos como la gran variedad de entradas y, bueno, su versatilidad en el sentido de que se le pueden conectar muchas cosas como esta que está aquí, ¿no? Para la gente eso, bueno, eso es lo principal. Yo también creo que eso es muy importante, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, miren, La máxima cantidad de entradas. esta es una Klipsch de Nines, una bocina normal, bueno, una buena bocina común de gama media. Aquí puedes conectar un tocadiscos, tiene un preamplificador de fono incorporado. Puedes conectar una fuente analógica, no sé, una casetera si tienes una. Puedes conectar la televisión por HDMI, puedes conectar la computadora por USB. El reproductor de discos compactos lo puedes conectar por óptico o por coaxial. Aquí hay salida para subwoofer, lo cual también es muy importante. Y a esta bocina te puedes conectar por Bluetooth, o sea, aquí tienes todas las comodidades. Todo lo necesario para trabajar en casa y que todo esté en un solo lugar y sea compacto, ¿verdad? Ese es uno de los problemas que resuelve el sistema activo para un uso compacto, digamos, ¿verdad? Y en la casa, bueno, ese es el tema número uno. ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede hacer todo esto más pequeño? Menos cajas, menos cables, todo más pequeño. Resulta que en la bocina activa está todo integrado. Tenemos integrados los propios altavoces para crear la presión sonora. Tenemos amplificadores integrados. Por ejemplo, en esta bocina hay dos amplificadores. Uno funciona para el altavoz de medios graves y otro para el tweeter. Es una muy buena solución en este rango de precio. Tenemos un convertidor digital analógico integrado para convertir la señal digital y enviarla al amplificador. Y tenemos un receptor Bluetooth. También aquí hay una aplicación para el teléfono para que puedas controlar el ecualizador y ajustar un poco los bajos en la habitación desde tu teléfono. Es realmente conveniente. Y para un oyente no muy exigente son muy cómodos y suenan muy bien. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es que si las separamos, digamos, considerando que también tenemos otros sistemas activos, sí, y esos sistemas, pero de todos modos, para una persona común no se necesita nada más. Eso es suficiente. Obtiene un sistema compacto y versátil. Eso es. Pero las tareas relacionadas con el sonido, ahí surgen preguntas, ¿verdad? Estas bocinas, bueno, no todas, de hecho casi ninguna, prácticamente todas, no cumplen con los requisitos que, digamos, un oyente que quiere algo más espera recibir. Es decir, los oyentes que son audiófilos que realmente quieren un sonido de calidad. Sí, 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 y aquí habrá limitaciones en los ajustes de cualquier manera, ¿verdad? Aunque aquí también hay versatilidad, porque pueden autoajustarse, ¿verdad? Pero eso es una ventaja y una desventaja. Luego aquí podemos mostrarlo con un ejemplo, ¿verdad? Entonces, otro de ellos. Bueno, está claro que, digamos, el trabajo de los amplificadores se vuelve más fácil. Sí, es decir, los amplificadores trabajan prácticamente con una carga activa. Sí, y nada les indica que tienen frente a ellos un montón de condensadores. Sí, Sí, así es. Y la resistencia y la inductancia, o sea, todo el conjunto de filtros que existen, sí, que convierten nuestra componente activa en reactiva. Entonces, resulta que, por un lado, digamos, la opción pasiva prácticamente, si tomamos, por ejemplo, y sacamos la electrónica de aquí, sí, y una opción pasiva simple, y esta opción simple como un producto, sí, con el ajuste del crossover, bajos por separado, agudos por separado, sí, no hay mucha ventaja, ¿verdad? La ventaja comienza cuando quieres hacer que este sistema activo controle todo mejor, tanto la sala como el procesamiento completo de las bajas frecuencias en la sala, sí, adelante. Puedes ajustar perfectamente el crossover, sí, puedes elegir lo que quieras, por ejemplo, sobre la misma característica de fase de la que hablamos cada vez. Sí, aquí eso no está resuelto, ¿verdad? Por eso así es como está esta gradación, sí. Para resolver la característica de fase, bueno, no hay problema, no sé por qué no lo resuelven.
Es extraño para mí, ¿verdad? Eso es. Entonces, puedo suponerlo. El precio, o sea, realmente, si haces un buen producto, sí. Uno que pueda lograr al menos parte de lo que explico aquí de forma limitada. Sí, naturalmente, el precio sube, puede incluso costar varias veces más, ¿verdad? Eso es. Y vamos a hablar, digamos, de la acústica activa que, bueno, que nosotros hacemos. Sí, ahí justamente la versatilidad de conexión quedan en segundo plano. Sí, y ahí todo está puesto en primer plano, todo eso que nosotros realmente valoramos, ¿verdad? Sí, respecto a... Entonces, esta es una respuesta de fase, ajuste, ajuste individual para la habitación, su propio ajuste, es decir, por lo general. Nosotros escuchamos un poco diferente de lo que percibe el micrófono, ¿verdad? El micrófono básicamente es tonto lo que puede captar, eso es lo que iguala y ya. Pero, digamos, hay programas que usan varios micrófonos, ¿sí? Ven todas las reflexiones, esto y aquello. Pero el resultado es que cuando tú mismo haces tu ajuste, ¿sí? Primero usas menos plugins en lo digital, le resulta más fácil, sí, al procesador y puedes hacer correctamente lo que tú sientes, no lo que ve el micrófono. Además, la escucha, Sí, aquí. es obligatorio. Por supuesto. Las mediciones por sí solas nunca hacen nada, sí, porque nosotros escuchamos, nos interesa la respuesta al impulso, cómo nos llega, sí, el micrófono ve muchas cosas, pero no puede percibir esa sensación. Sí, pero las mediciones se usan necesariamente para identificar problemas y llevar el sonido del sistema a un nivel alto e impecable. Simplemente no es posible hacerlo solo de oído. Quería preguntar, ¿hay acústica activa y hay acústica pasiva? ¿Y cómo elegir lo que necesitas, acústica activa o pasiva? ¿Cómo saberlo? Bueno, lo primero es qué tienes aquí, ¿verdad? Yo normalmente lo planteo así. ¿Cuál es tu plan? No hay que apresurarse diciendo que quiero tal acústica o algo así. En principio debes tener un plan en mente. ¿Cómo lo vas a usar? ¿Cuál vas a tener? Escenario de uso, sí. Al final, después de algunos años, ¿qué sistema vas a armar para ti, sí? ¿Hacia dónde te vas a dirigir? ¿Al cine? ¿A conciertos? ¿Al rock? ¿Al blues? ¿A eso, sí? Todo eso también influye, pero en principio, esta imagen que tienes que armar debe seguir un plan, ¿sí? Y al principio hay que entender para qué lo estás haciendo y cuál será tu desarrollo después, ¿sí? Y resulta que cuando no lo haces, puede pasar que simplemente después empiezas a vender, sí, cosas que no necesitas y vuelves a comprar algo que sí necesitas, ¿verdad? Es fundamental tener un plan. Bueno, por ejemplo, ¿para quién son adecuadas unas bocinas activas normales, como por ejemplo Klipsch The Nines, ¿sí? Es una acústica muy buena, está fabricada con calidad, en el panel trasero, como les mostré, tiene conexiones, entonces, ¿para quién es adecuada? En primer lugar, si quieres obtener en casa un sonido de calidad lo más rápido posible, sin llegar a un nivel de referencia, cualquier bocina activa con entradas similares a las que tenemos en nuestro panel trasero te servirá. Esto te permitirá conectar todo a las bocinas, te permitirá no ocupar espacio junto al televisor con un montón de amplificadores, fuentes, reproductores y cosas que ni siquiera sabes qué son. Junto al televisor solo tendrás las bocinas y a esas bocinas básicamente podrás conectar todo, como ya mencioné. Esta opción no permite ningún tipo de desarrollo, es decir, pusiste esa bocina y ya te olvidas, no puedes hacerle nada más, no puedes cambiar su sonido. Bueno, puedes agregar un subwoofer. Puedes agregar un subwoofer y aumentarlo. Ese es el plan. Eso es una ventaja, eso está bien. Ese es el plan, ¿verdad? Y si no te gusta lidiar con amplificadores y cables, entonces no hay problema. Pero si planeas mejorar tu sistema, entonces los componentes deben elegirse por separado. Entonces necesitas elegir unos buenos altavoces pasivos y seleccionar los componentes por separado para ella, nuevamente según tus necesidades, como dijo Roland. Bueno, y aquí resulta sí que como hay empresas que hacen todo desde el principio y luego el desarrollo. Sí, ahí compras una cosa, luego compras la segunda, luego la tercera, la cuarta y al final armaste lo que querías, ¿verdad? Bueno, yo creo que eso es lo más correcto, ¿no? Primero hay que aclarar las ideas. ¿Para quién es esto, verdad?
Así es. Entonces también puede haber una opción pasiva, igual con el procesador. Así es. ¿Sí? Que está separado, sí que puede hacerlo. Bueno, por ejemplo, es un Eversolo DMPA10 bastante caro, que es un streamer, o sea, una fuente y un preamplificador. Y además puede hacer corrección de sala al conectar un micrófono externo a tu teléfono e instalar la aplicación. Aquí en Letonia le decimos aplicación. Esa también es una buena opción. ¿Y qué tiene de bueno cuando armas los componentes del sistema por separado? Por un lado la fuente, el amplificador y por otro lado las bocinas pasivas. Todos esos componentes los puedes cambiar por otros mejores o digamos que ofrezcan una coloración sonora diferente y así obtener distintos sonidos y tener espacio para experimentar. Mientras que una bocina activa común, que también es muy buena, pero su objetivo es diferente, ofrecer la mayor facilidad de uso posible y un sonido de calidad. Y aquí ya obtienes una referencia y la posibilidad de lograr esa referencia y la posibilidad de ajustarla. Bueno, nosotros también seguimos ese camino porque no ponemos atención en esas posibilidades. Sí, y sobre todo en la referencia, en el sistema que puede crear sonido en tu espacio y luego mejorarlo gradualmente sin cambiar nada de lo que digamos ya compraste. Aquí resulta que las propias bocinas tienen un amplificador incorporado y un convertidor digital analógico integrado, porque a estas amarillas se les puede conectar por XLR analógico, por RCA analógico y por interfaz digital, ya sea por óptico o por coaxial, o sea, para estas bocinas. Aquí ahí sí estuvo. ARC es una interfaz profesional, o sea, para estas bocinas necesitas una buena fuente. Cuanto mejor sea, mejor. Mejor será. Mejor será, perdón por tanta palabrería. Sí, por eso digo que, digamos, aquí ya hay indicios de algo que puede desarrollarse. Sí, y usted tal vez ya tenía alguna fuente, no muy buena, sí, pero usted sabe exactamente que cuando tenga este sistema, sí, podrá sin problema después comprar una fuente más cara, sí, una fuente digital, sí, o incluso Convertidor digital analógico. sí, transporte, digamos, comprar un transporte, sí, y ya, y aquí tienes todo, tienes control de volumen, por eso conectas por digital tranquilamente, sí, y sin ningún problema, cuanto mayor sea la calidad, más obtienes. Ahora, lo siguiente. Entonces, cualquier sistema que hacemos puede desarrollarse aún más. Sí, o sea, si compraste cualquiera de estos o de aquellos, puedes seguir desarrollándolo comprando una tercera vía. Nosotros no tenemos subwoofers, hacemos una tercera vía y así la frecuencia de corte queda de inmediato en la zona de 300 Hz. Sí, de 200 a 300 Hz. Aumenta la presión sonora. Sí, y como nosotros Se baja el límite inferior. se baja mucho el límite inferior, sí, ahí casi todos nuestros ajustes llegan hasta 16 hercios, ¿verdad? Es realmente fantástico. Y bueno, sí, pero eso requiere que le pongas atención a todo en la habitación, ¿verdad? No cualquier habitación te lo va a permitir. De eso los audiófilos no hablan, eso se llama un sistema hi-fi de rango completo, o sea, no es un high-end fantástico que ni siquiera sabe lo que son 20 Hz. Sí, es rango completo, de 20 a 20, o sea, Eso ya está en cero. no es el mítico high-res, que supuestamente llega hasta 40, pero a 40 tiene menos 50 decibelios, y de hecho nosotros ni siquiera escuchamos por encima de 15 kHz. Aquí es de rango completo. Bueno, ¿y por qué no elegimos un subwoofer? Porque nuestra prioridad es preservar el impulso. Para que la base sea uniforme desde cero y... Sí, y simplemente conservar el impulso es muy difícil, sí, sobre todo cuanto más bajas sean las frecuencias. En las frecuencias altas es relativamente fácil, pero en las bajas es muy difícil, ¿verdad? Y por eso la frecuencia de 200, 300 Hz es la más favorable para poder mantener ese impulso sin cambios, eso es. Pero lo más importante es que la frecuencia baja, como ya he dicho muchas veces, la bajamos aún más. Cuanto más abajo estén los graves, menos reflexiones recibirán, los cuales le impedirán funcionar, porque si está aquí, entonces obtendrás, ya se puede calcular, sí, por ahí de 150 a 200 Hz ya habrá un hueco, sí, pero en las frecuencias bajas todo está bien, ¿verdad?
¿Cómo influye el tamaño de la habitación en la elección de un sistema acústico, ya sea activo o pasivo, y qué esperan las personas obtener en cuanto a los bajos? Bueno, aquí no hay que olvidar para qué sirven las mediciones. Sí, de las habitaciones, 1. Segundo, las capacidades de este sistema. 2, sí, de cualquier sistema activo. Porque empiezas a coordinar. ¿La habitación? La bocina está con esta otra bocina, sí, con cualquiera de estas bocinas acústicas, porque esto se puede olvidar. Se puede decir que esto no es la habitación, es la bocina, sí. ¿Y ustedes? ¿Tú consideras? ¿Metes una dentro de la otra? ¿Tú consideras el espacio en el que estamos dentro de una bocina? Definitivamente, porque así es. Y dentro de esta bocina ponemos más bocinas. Sí, y ponemos otra bocina. Imagínate, aquí estás batallando con una bocinita pequeña, ¿verdad? Que en el centro hace tic, 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 tic. Todas esas frecuencias sí que luego pasan por el cono y llegan hasta nosotros, y ustedes lo cubren con absorbentes. Están ahí temblando. Todas las empresas lo pulen y lo pulen. Luego traen lo mismo, pero en tamaño más grande. Sí, y empiezan a hacer burbujas ahí. A algunos no les funciona algo, algo no está bien. Aquí es precisamente donde está su trabajo, donde deben pedir ayuda a los especialistas o en principio resolverlo ustedes mismos, ¿verdad? Entonces mides con el micrófono. Sí, eso lo medimos, claro, ahí no tenemos problema, pero el problema es que no todas las personas lo necesitan, no todas las personas quieren mover los muebles, muchas cosas, pero casi siempre es así. En mi casa es exactamente igual, sí. ¿Por qué tuve tantos problemas con las bocinas? Sí, tenía un espacio limitado para ellas. Solo podía ponerlas donde podía ponerlas, eso es todo, no podía ponerlas donde tú recomendabas. Sí, tú viniste a mi casa, pusiste los cuadros, la cinta aislante, marcaste con puntitos, las cruces donde debía ponerlas. Tuve que acercarlas más a la pared porque tengo 3 hijos en el departamento. Sí, corren, no, todo está bien. No hay de otra. Sí, eso es todo, así es. Todas las personas normales viven en esa situación. ¿Así es como viven? Bueno, seguimos adelante sobre eso, entonces, ¿por qué es necesario saber qué tienen ahí? Bueno, ¿quién escribe sobre los sistemas acústicos, sus datos? Sí, al menos casi no escriben los datos de los altavoces que se usan ahí. Si les diéramos los datos del altavoz para este caso, sí, ustedes los ingresarían en un programa sencillo como Bassbox, sí, y ahí obtendrían el resultado, que es sin considerar la sala, sin nada más, pero obtendrían un resultado, sí, al menos sobre la potencia acústica. Tendrán una idea aproximada de lo que es capaz de hacer. Eso es. Aquí no se sabe cuál es el X-Max. Sí, la configuración, bueno, la sintonía del puerto se puede averiguar, es bastante sencillo, ¿no? Entonces, estas medidas de su cuarto, sí, por un lado también es bastante sencillo. Esto lo pueden hacer con cualquier bocina de baja frecuencia, un altavoz, sí, en cualquier caja. Pueden medir su respuesta en frecuencia cerca con el teléfono, bajar ruido de internet, sí, solo que ahí con cuidado porque hay diferentes tipos de ruidos, me refiero a la calidad, ¿sí? Tomaron ruido rosa de internet, así, con un micrófono y el teléfono, hay aplicaciones gratuitas que pueden usar por un tiempo. Midieron cerca de la bocina, sí, así tendrán una respuesta en frecuencia, ¿verdad? Y ya está. Y luego fueron al lugar donde quieren escuchar y midieron ahí mientras la bocina está aquí, justo donde está. Entonces verán lo que obtienen. No gastaron nada en absoluto, pero ya tienen un resultado. O sea, realmente no tienen que ir a la tienda y escuchar la bocina, ¿verdad? Porque ya la tienen, ahí está, ven el teléfono y ya tienen el resultado, caray. Tienen 60 Hz más 6 decibeles, 40 ni siquiera hay, ¿verdad? Bueno, así empieza todo. Bueno, pueden mover esa bocinita, en principio sí, y también ver el resultado, dónde lo van a tener. Y así, al final, tendrán un panorama claro de su cuarto, en su lugar de escucha, ¿verdad? Entonces aquí es donde empiezan a aprender la computadora y a ver. A 40 Hz no se reproduce nada en absoluto, simplemente para nada, de verdad. Bueno, pues ahí está, elijan la bocina, que tenga suficiente sensibilidad, pero sin buscar que baje mucho en graves. Sí, eso es todo, y hasta 60 hercios, digamos, pueden manejarlo y obtendrán buena pegada. Eso es todo. Sí, pero cuando no tienen 60 hercios, sino 40, y 40 está realzado ahí, entonces es cuando deben pensarlo. Entonces, bueno, como esos verdes, ¿por qué son así?
verde amarillento, verde limón, no sé. Pascua audiófila. Pascua audiófila. Sí, escriban en los comentarios de qué color ven estas bocinas en la imagen. Para mí de verdad es una Pascua audiófila, suenan increíble. Pronto se van a ir, pero de todos modos. El punto es que estos sistemas están diseñados precisamente para este tipo de espacios. Sí, o sea, simplemente no tienes 60 Hz. Sí, hay un hueco y ahí estás batallando. Bueno, en algún lado sube, en algún lado pasa algo, ¿no? Pero luego no tienes dónde poner los 40 y los 30 tampoco. Sí, bueno, está bien, eso no pasa, 40 y 30, a veces hay 30, a veces 40, como que el rango anda ahí cerca, flotando. Eso es. Entonces aquí, bueno, aquí el sistema está sintonizado a una frecuencia alta, pero acústicamente está hecho de tal manera que la emisión va hacia atrás y... De baja frecuencia. De baja frecuencia, sí, la emisión tiene una mayor eficiencia, o sea, el área efectiva del emisor es igual a la del cono. Luego se convierte en una configuración abierta, o sea, funcionó, resonó en sus 55 Hz, ¿verdad? Luego se convierte en una configuración abierta, ya que la habitación mantiene esa frecuencia, ¿verdad? Su configuración abierta va a dar esa frecuencia atenuada. Por supuesto sí, pero sorprendentemente la van a escuchar como si su bocina reprodujera frecuencias muy bajas, ¿verdad? Al mismo tiempo, la eficiencia a 60 Hz se puede ajustar como quieras. Bueno, no cualquier frecuencia se puede ajustar como quieras, pero en principio sí se puede ajustar. Y así como que domaste ese espacio, ¿verdad? Con este sistema, sí, aquí ya es cuestión de, digamos... Si haces una corrección... 3 ajustes para el bajo, ¿verdad? Sí, entonces escuchen, si hacen una corrección, aunque sea de más 3 decibeles, ahí en los 60 Hz tienen un hueco, ¿verdad? La bocina puede que llegue hasta los 40. Sí, entonces tienen un hueco en los 60 Hz y si suben 3 decibeles, pues disculpen, tienen el máximo de X, simplemente pierden el rango dinámico. Incluso así, su X se va a exceder al máximo y ya no van a obtener ningún resultado. Sí, simplemente va a entrar en clipping y no van a conseguir la presión, sí, por eso hay que tener mucho cuidado con esto. Como dije, con este método pueden pues elegir casi con exactitud su propio tipo de recinto acústico. Sí, ¿por qué hacen sistemas de alta sensibilidad? Porque ahí se puede ajustar la frecuencia, la configuración, el parlante, su factor de calidad, ¿verdad? La frecuencia de resonancia y ya saben el lugar, el espacio donde está colocado. Sí, bueno, más o menos armar un conjunto que suene en las frecuencias bajas. Así es, sí, el izquierdo y el derecho pueden ser diferentes, eso también hay que considerarlo. Definitivamente serán diferentes. Sí, eso pasa prácticamente en cada habitación donde medimos, es como el día y la noche. Sí, y eso es lo más aterrador cuando son diferentes, no se puede hacer nada. Sí, y la corrección ahí no ayuda, hay que mover todo, bueno, hasta cierto punto donde ya se puede corregir, ¿verdad? Por cierto, cuando estábamos eligiendo este lugar para la tienda para hacer la demostración, sí, originalmente nuestro plan era colocar los sistemas acústicos a su derecha. Roland dijo, listo, pongámoslo aquí, es el mejor lugar, pero al final todo se movió detrás de nosotros. Roland lo movía hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás. En realidad, mi propuesta era ponerlo 1 metro más adelante, para poder entrar por detrás y conectar todos los cables para que fuera cómodo. Pero al final todo quedó como a 50 centímetros de la pared, y el sonido es simplemente de calidad de referencia. Esto ilustra exactamente lo que dice Roland. Y aquí tampoco está exento de problemas, naturalmente. Sí, hasta 50 hercios. Este lugar, sí, juntaron los ideales, sí, más abajo, bueno, más abajo por allá, te alejas por allá, sí, y entonces ahí, digamos, puedes obtener todo el rango completo. Sí, bueno, ya con el aporte de la sala, claro, sí, por eso, bueno, así será en cualquier habitación. Es muy difícil lograr que todo sea adecuado. Eso es. Tengo una pregunta. Muchos espectadores escriben en los comentarios que al elegir bocinas activas la mejor opción son los monitores de estudio. ¿Es cierto eso? Uy, miren, aquí la cosa es ambigua. Con el prefijo Pro. Sí, con estas opciones la verdad detesto ambas, ¿sí? O sea, no hay nada correcto ahí y tampoco nada correcto allá, porque hay un montón de errores a los que casi nadie les presta atención.
Sí, ¿por qué algunos hacen sus propios monitores? Porque quieren pues lograr un sonido más fiel, ¿sí? En el mismo estudio, ¿verdad? A veces el estudio está demasiado amortiguado acústicamente, sí, y digamos que ahí hay otros requisitos, ahí los cruces deben ser más agresivos, sí, para las frecuencias, pero en principio cuando todo está bien, sí, y tienes el sistema correcto, sonará igual en el estudio que en tu casa, no habrá ninguna diferencia. Sí, y cuando todo está bien con tu espacio, sí, si le pones atención, sonará igual, ¿verdad? Lo único es que en el estudio puede sonar mejor, por una razón sencilla. Ahí tienen todo el equipo digital de alta gama, digamos, en un estudio serio. Sí, y todo eso es caro y todo es digital ahí. Un poco mejor, sí. Cuando te conectas ahí de forma digital, simplemente te quedas parado y solo piensas, Dios mío, ¿para qué todo lo demás, verdad? O sea, hay tanta, digamos, diferencia, ¿no? Así es. Bueno, en mi opinión, ah, hay monitores malos tanto aquí como allá. Y tanto en el hi-fi casero como Sí. en el profesional. Sí, y en el ámbito profesional, y por eso en mi opinión hay que basarse no en el nombre de la empresa, sino en las capacidades de este sistema. Hablo de todos los filtros, sí, y la ajustan, la característica de fase, y dicen que ya la ajustaron por completo, pero ¿miden la respuesta al impulso? Creo que sí lo miden. La respuesta escalón clásica, ¿por qué todos insisten tanto en ese escalón? Bueno, ahí se ve todo mi trabajo de ingeniería, el de cualquier ingeniero, se ve en esa respuesta al impulso. O sea, ¿cuánto tiempo le dedicó una persona? Sí, a lo que hizo, lo hizo precisamente como ingeniero, no cuando se te pone la piel de gallina. Eso en realidad no me interesa. Mis preferencias musicales, las preferencias musicales de Arcadi, ¿cuáles tiene él y cuáles tengo yo? Eso lo escuchamos contigo hace 2 días. Sí, no se me puso la piel de gallina, pero sí sentí escalofríos en la espalda. Sí, sí, sí. Varias veces cuando escuchamos contigo esa Pascua audiófila, fue simplemente maravilloso. Sí, todo eso no importa. ¿Sabe cómo? Solo me interesa una cosa, lo que está grabado en el soporte. Y cuando abordas este asunto con ese enfoque, sí, entonces tienes soluciones completamente diferentes, no como las de los demás, sí, porque tienes un objetivo. ¿Y qué pasa? Entonces, en esta respuesta escalonada de ingeniería, como yo la llamo, sí, tenemos una respuesta al impulso que tiene forma triangular. Sí, en él está todo incluido. Está incluida la frecuencia, la no uniformidad y lo más importante, el inicio de la respuesta al impulso. Sí, o sea, no había música y luego apareció, ¿verdad? Eso es el inicio de la respuesta al impulso. Entonces, estas formas de impulso que en la respuesta al escalón se resuelven con una simple filtración FIR, sí, que es lo que hace, recompone esa respuesta al impulso. Si no está recogido, el clásico será así. Sí, puede ir hacia abajo o hacia arriba, ¿verdad? Consta de 3 partes. Escuchas el Twitter, el altavoz de medios y el de bajos por separado. Sí, aunque todos ustedes digan que no, simplemente no tienen la información, no quieren saber sobre esto. Cuando saben todo esto, lo escuchan perfectamente, así es. Pero cuando después de toda esa matemática tienen una nueva respuesta al escalón que baja y luego sube y dicen que ya lo lograron, amigos, eso es solo la mitad del trabajo. ¿Por qué hablo de esto? Porque los ingenieros, ya ahora, yo con los ingenieros de sonido en Estados Unidos, sí, en Israel y aquí en Letonia, ya lo están notando. Y ellos dicen, preferimos el impulso viejo, sí, porque así escuchamos correctamente. Más o menos. Sí, porque escuchamos ese preprocesamiento, sí, esa filtración, porque el preprocesamiento no es trabajo del músico o del ingeniero de sonido, eso ya es trabajo de la filtración o de cualquier otra cosa, ¿verdad? Pero puede hacer mucho más, por eso hay que tratarla así, ¿verdad? Yo estaba en shock, claro, sí. Y cuando un bloguero escucha, cuando escuchan, sí, primero hacen esto y luego escuchan. Bueno, sé que tu tarea en Reflector Audio es hacer que el sonido en casa y en el estudio sea igual al que escucha el músico. Sí, ¿Y eso se logra mediante la ingeniería, la respuesta al escalón? sí, sí, exactamente así. ¿Respuesta de frecuencia plana? Sí, exactamente así. ¿Y de la escucha? Sí, exactamente así. ¿Por qué? O sea, en ti se unieron 2 personas, un ingeniero y un audiófilo. Si no fueras audiófilo no podrías hacerlo. Claro, yo no me habría metido, por supuesto. No habría podido hacerlo.
Como ingeniero podrías diseñar un buen sistema acústico con buenos parámetros, pero no podrías evaluar cómo suena. Porque tenemos un intermediario. El intermediario es el sistema acústico y todo lo demás, ¿verdad? Si con todo lo demás por alguna razón medimos todo, incluso los cables que aparentemente se miden, no suenan nada. Pero al final, cuando empiezas a indagar, puedes encontrar de hecho a alguien que se haya metido a fondo y pueda explicarlo, ¿verdad? Y esas ondas largas, que en los cables son de kilómetros, sí, con nuestro transductor acústico se convierten en metros, sí, y ahí también hay un problema. Pues eso. ¿A qué voy? ¿Por qué hablo del soporte? Me interesa el soporte. Hay un artista contemporáneo, Eduard Pustovoitov, ¿verdad? Eso, pues súper, no sé. Mi pintura favorita de él es Oxígeno, ¿sí? Eso. Y él tiene una técnica muy delicada, sí. Y puedes ver la pintura así de cerca, o desde 3 metros y nada cambia, sí. Y la sensación es la misma, eso. No es como con otros, que tienes que alejarte 10 metros para ver qué pintó. Entonces, ese cuadro, cuando estás cerca de él, te deja sin aliento. Sí, así de fuerte. El título le queda perfecto. Ahora imagina ese cuadro, sí, que venga algún intermediario, lo vea y diga, hay que colgarlo de lado y ponerle una gasa encima. Va a quedar increíble, ¿verdad? ¿Cómo reaccionaría Eduard a eso? Bueno, más o menos me lo imagino, ¿sí? Por eso no hay que molestar a los artistas mientras trabajan. Nuestra tarea es escuchar lo que ellos crearon y verlo, ¿sí? Eso es. Y todas esas discusiones sobre coherencia, ni siquiera hablo del sonido, no me interesa. No me interesan las impresiones que una persona haya tenido. Si se puede entender todo eso, es otra cosa, sí, eso es. Él allá, yo aquí disfruto de esto, de aquello. Bueno, vamos, veamos la respuesta al impulso. Sí, esa parte llega a ti más rápido, luego se resaltan las armónicas ahí, sí. Bueno, claro, sí, pero eso es solo en una grabación, sí. En las demás grabaciones será al revés, y para ellos ese es un problema eterno. En la mañana escucha bien, en la noche mal, o al revés. En la noche todo está bien, pero en la mañana lo pone y no hay nada que escuchar. Tenemos 2 bocinas, la izquierda y la derecha. Ellos pintan, o sea, son 2 artistas de verdad, 2 pinceles, como se dice, ¿no? Ellos les pintan esa imagen fantasma, les pintan esa imagen, ¿verdad? ¿Y qué pasa entonces? Pues imaginen, métanse en la cabeza que para las frecuencias altas el pincel debe ser delgado. En las frecuencias medias puede ser más grueso y en las bajas puede ser hasta una escoba. Una brocha ancha. Maklovitza, correcto, justo en el clavo. ¿Ve? ¿Entiende? ¿Y qué pasa? Mientras dibujas tomamos el crossover, sí. Y estas 2 columnitas te dibujan la imagen, sí, la imagen de cualquier persona que canta, de cualquier instrumento, sí. Y tienes este pincel que dibujaba hacia arriba y ya cuando pasa al pincel del medio, sí, y de repente ese pincel sigue dibujando, pero el pincel grande de arriba empieza a manchar. En tu imagen se pierde la nitidez. Eso es. Y así es realmente, mientras más pronunciada sea la caída, más limpio es el agudo. ¿Qué te da eso? Esto te da primero una escena muy detallada, te da más información entre los intérpretes, es decir, como que aumenta el aura entre ellos, bueno, alrededor de ellos, ¿verdad? Así es. Además el rock se vuelve más definido, ¿verdad? Con los distorsionadores, por fin entiendes que realmente no es una herramienta que corta los oídos, sino que es el distorsionador funcionando. E incluso virtualmente puedes imaginar cómo distorsiona ese sonido, ¿verdad? Eso es sumamente importante. Hacia las frecuencias bajas puede ser un orden de magnitud menor, ¿verdad? Pero eso ya va a depender de la característica de fase, de cómo se suman, ¿no? Pero en principio lo que acabo de decir, esa es la base. Y la disposición de los drivers también, la imagen, esa brocha, debe pintarla igual en todas partes, ¿verdad? En los coaxiales, bueno, en esas construcciones, sí, todo sale perfecto, si la fase está bien, si todo está bien, ¿verdad? En estos ya es más complicado, ¿no? Hay que poner el Twitter lo más cerca posible, sí, porque cuanto más cerca esté el Twitter, mejor va a dibujar esa imagen fantasma para ustedes, así es. Y aquí también la profundidad de la escena. Sí, no existe ese concepto. En el high-end sí lo hay, pero en realidad no existe. Si ya empezaron a hablar de la profundidad de la escena, sí quiero recordarles como que hoy les estoy recordando todo.
Sí, en general, ¿qué usan los chicos, los ingenieros de sonido? Bueno, al menos en parte sí, cuando quieren, Alejar o acercar. sí, o acercar. Lo primero que tenemos es la respuesta de frecuencia, sí, luego el volumen, sí, y uno de los factores es el ataque. ¿Y qué pasa? Y hay un par más, sí, pero no importa, con esto ya es suficiente, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Resulta que si otra vez, bueno, disculpen, ya con las manos, con los dedos voy a dibujar, les dibujo un impulso así, sí, clásico que tienen en las bocinas, ¿verdad? En todas las bocinas por defecto. Van a estar en diferentes lugares, van a moverse, van a cruzar el cero. Todo eso son problemas, todas esas son distorsiones de fase, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Cuando el impulso va hacia abajo, eso significa que se reduce el ataque, se reduce el factor Q de esa zona, o sea, la imagen como que se va hacia el fondo, ¿verdad? Se va. O sea, aquí todos los trucos que hace el ingeniero de sonido, sí, y ustedes están disfrutando de esa imagen diciendo, oh, qué profundidad, pero no existe. En realidad no hay ninguna profundidad, así es. Y cuando ponen a una cantante que entiende, sí, que canta sin procesamiento, sí, que canta al micrófono, ella también está allá, pero en realidad debería estar aquí, sí. Eso es. Esto es tan importante entenderlo, al menos saber un poco de esto, sí, y por eso no hablo de sonidos, porque pues no hay de qué hablar. O tomas y realmente trabajas con un instrumento real, con un micrófono, sí, y escuchas todo eso, sí. Justo ahora tuve una situación así. El tiempo pasa, bueno, está bien. Sí, también tengo un equipo grande en el estudio grande y los chicos cambiaron y reorganizaron todo el sistema. Había que configurarlo. Entonces, bafle abierto. Fui a configurarlo, llegué, lo ajusté, entonces digo, vamos a pasar el sonido por la mezcladora, sí, y voy a ver cómo se comportan los graves, si hay que ajustar un poco aquí, sí, para que funcione adecuadamente. Eso es. Y le digo, pon ahí tool, sí, algún tipo de reverb, algún fragmento. Bueno, entonces él lo puso, revisamos todo está excelente. En eso llega un chico corriendo y dice, esta mezcladora necesita reparación, un canal no funciona, eso es. Pongan esa con la que los DJs siempre trabajan. Él pone esa mezcladora, el otro se la lleva. Escucho cómo suena, pero no hay sonido en absoluto, o sea, no hay ataque, los bajos se volvieron retumbantes, sí, eso es. Digo esto, ¿qué es esto, verdad? Digo, tal vez ahí hay unos, bueno, mezcladores sofisticados, sí, no voy a decir nombres, no me gusta, sí, pero es en resumen una filial de una marca conocida. Eso es. Él dice, no, él así, tic, 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 ahí con todos esos aparatitos. Dice que es el mejor sonido de bulbos, que crea un sonido de bulbos, eso es. Eso es para trabajar con él. Yo le digo, bueno, entiendo, es un instrumento musical, está bien, sí, pero le pregunto, ¿qué escuchan a través de él? El micrófono también se conecta ahí, sí, o sea, por ahí pasan grabaciones normales, está bien, los disc jockeys ponen su música, sí, ahí no se entiende dónde empieza y dónde termina, ¿verdad? Eso es. ¿Y por qué? Lo medí y tiene un filtro de 3 vías activado. En el sistema acústico hay un plugin que entiendo que es un instrumento musical, entiendo para qué lo necesita. Sí, bueno, como que ya lo entendí, sí, o sea, hay un plugin y todo pasa a través de él. Y en el momento en que pasa, puedes quitar los graves, los agudos, los medios hasta cero. ¿Entiendes cómo? Así, como un crossover, sí hay volumen, pero no hay graves. Sí, ellos lo usan, ellos trabajan con eso, ¿verdad? Eso es. Y luego todo eso se suma y va aquí, a la salida. Bueno, yo digo, está bien, es un plugin, caray, pero ¿cómo es posible que en el mundo moderno, en un aparato moderno, no se pueda poner un botón para apagar, encender o incluso agregar otra configuración? Sí, y en general alinear la fase lineal y mantener las características. Ahora eso es posible. Ustedes ponen esa cosa, trabajan a través de ella, puede funcionar como un mezclador adicional. Sí, un mezclador aparte que después
Yo digo, vamos, Pioneer, trae aquí el viejo aparato, todo está bien, todo suena, todo está perfecto. Sí, así es, por eso surgen preguntas, ¿no? Porque la gente trabaja con eso. Sí, todos buscan el sonido de bulbos, pero en la respuesta al impulso tienes esos agudos, ese tipo de medios, y luego los graves se pegan ahí, ¿no? O sea, simplemente así de plano, los medios están empujados y a eso le llaman sonido de bulbos. Sí, hablo de cómo se pueden nombrar las cosas y luego comprobar y entender qué demonios es realmente esto aquí, ¿no? Propongo pasar a la conclusión y contar para quién es adecuada o no una bocina activa clásica de hi-fi para el hogar y para quién es adecuada o no una bocina activa profesional de referencia. Y para quién es mejor quedarse con un sistema de bocinas pasivas. Bueno, pero probablemente déjame contarte sobre la bocina activa hi-fi para el hogar, para quién es adecuada. Al principio les conté que la clásica bocina activa hi-fi, bueno, como Clip G9, G7, G5, es adecuada para personas que quieren obtener un sonido de calidad en casa de manera muy sencilla con una sola conexión y sin ocupar mucho espacio en el estante con amplificadores, fuentes y otras cosas. Estos sistemas suenan bien, se configuran rápido y cuestan menos que un sistema acústico completo compuesto por bocinas, amplificador y fuente por separado. Porque todos los componentes están integrados en una sola carcasa, hechos en fábrica y todos están coordinados entre sí, ya suena al máximo de sus capacidades desde el principio, lo cual es conveniente. ¿Para quién no es adecuada? No es adecuada para las personas que quieren experimentar con el sonido y que necesitan específicamente un sistema acústico pasivo. Es decir, si te gusta cambiar diferentes amplificadores, fuentes, mover, experimentar, reconectar, usar al final de cuentas cables buenos y de calidad, ya sean de alimentación, acústicos o de interconexión, entonces amigos, solo un sistema acústico pasivo. Ahora bien, ¿Sabes cuál es otra de sus ventajas? ¿cuál? Y ahora todos los jóvenes viven en departamentos rentados. Sí, por cierto, dos bocinitas. Una bajo cada brazo. Las agarras y te vas. Y aquí hay diferentes tamaños, ¿verdad? Los tamaños, bueno, esta es la más grande, digamos. Esta Sí. es difícil ponerla en un estante, es una bocina grande, sí, pero hay unas de este tamaño, las de Fives, ¿verdad? Sí, aquí están. La agarras bajo el brazo y te vas. ¿Más? Más, digamos. Tú entiendes que cualquier sistema así, bueno, su margen de mejora, como decíamos, es cero, ¿verdad? Ya no puedes cambiar nada más en ella. Eso es todo, ya no puedes hacer nada más, ¿verdad? Y por eso, Solo tienes que poner este tipo de cable de alimentación en lugar del estándar, eso es todo, y con eso te quedas tranquilo. y con eso te quedas tranquilo, sí. Eso es todo, sí. Y aquí, esto es para quienes necesitan, como ya lo mencioné, lo repito, solo un plan. Sí, si él entiende el plan de lo que quiere hacer en casa, sí, esto es incluso para hacer una medición básica en su casa. Sí, él ya está de acuerdo con eso, sí, entonces ya se puede considerar un sistema que se puede implementar en cualquier espacio. Y puede desarrollarse. Y puede desarrollarse. Esa es una ventaja, ¿sí? Porque mucha gente no sabe, piensan que compran algo aquí y ya. Sí, digamos, ahí por ejemplo funciona desde 40, bueno, en realidad desde 35, sí, como ya está en los estudios, funciona desde 35 Hz y ya. Sí, bueno, tiene un gran potencial, simplemente enorme. Sí, porque cuando se convierte en una de 3 vías, necesita ponerle 2 bocinas de 12 abajo y puede manejarlas sin problema. Y entonces el sonido. Sí, y entonces eso ya es otra cosa, ya puedes tener un espacio de hasta 100 metros cuadrados. Para quienes quieren desarrollar y mejorar su sistema, es necesario contar con un sistema acústico profesional, Más así que puede integrarse en cualquier espacio. en la que hay potencial. Y también quiero hablar sobre un factor interesante, sobre el precio, sí. Sí. Di el precio de la Pascua audiófila, por favor. ¿Cuánto cuesta? Junto con los amplificadores, con los DACs. Aquí cada bocina tiene su propio amplificador, cada bocina tiene su propio convertidor digital analógico. ¿Cuánto cuestan? 5 y 5. La Pascua audiófila cuesta 5.500. Yo diría que no es caro porque la escuchamos y por unas bocinas que suenan a ese nivel, que ofrecen ese nivel de detalle, ese nivel de escala, de empuje, esa dinámica, que amigos, cuando visité el High-End en Múnich,
Fui a todos los cuartos de alta gama, habitaciones, lugares donde había sistemas acústicos enormes que eran más altos que yo. En el suelo había monobloques. Todo eso estaba conectado, bueno, ni siquiera con esos cables de alimentación. Ahí, caray, ¿qué cables de alimentación? Los cables de interconexión eran tan gruesos como un brazo, y los cables de bocina también de un grosor increíble. O sea, el presupuesto solo para la acústica pasiva que intentaría alcanzar ese nivel sería de aproximadamente 100.000 euros, más los monobloques, más el convertidor digital analógico, las fuentes, los cables, las bases. Amigos, para comprar un sistema de audio de alta gama que intente alcanzar el nivel de el santo grial audiófilo en cuanto a sonido, bueno, no tenemos otro nombre, disculpen, realmente tendrían que asaltar un banco. Aquí por 5.500 obtienen una referencia, pero para esa referencia necesitan una buena fuente, ya sea un transporte digital, un transporte o un streamer. Bueno, como nosotros sugerimos, el Eversola DMPA10. Bueno, a ella también se le puede conectar un CD, por ejemplo. Y también se puede conectar un CD, sí. Es decir, en general, por unos 10.000 obtienes un sonido ejemplar e impecable. ¿Por qué sucede esto? Aquí probablemente dirán, caray, ¿qué onda? ¿Por qué en el high-end cuesta cientos de miles y aquí solo 10.000? Todo está, amigos, en la ingeniería, la audiofilia y las ventas directas, porque todas las empresas que venden a través de distribuidores y vendedores autorizados se ven obligadas a entregar el producto muy barato y luego la cadena de vendedores y distribuidores aumenta el precio pues al menos 3 veces. Así, tal cual, de la nada, como resultado termina siendo muy caro y la calidad del sonido por lo general no siempre puede satisfacer. Aquí obtenemos ventas directas del fabricante que no necesita poner un margen para el vendedor autorizado, otro para el distribuidor, ni para algún que otro mercadólogo o revendedor. Como resultado es una venta directa y un precio justo por un sonido ejemplar. Que la fuerza del sonido adecuado para ti te acompañe. Visítanos. Gracias Roland por la interesante entrevista. Siempre es un placer.